Entonces tenemos que ver, porque no todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Del otro personaje que habla y dice que hizo su casa sobre la arena. Aquel hombre dice que era insensato. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ese es el que no tiene fundamento porque no se fundó. No está bien puesto. Lo mueven, lo llevan, lo traen. Llega a decir estoy confundido, llega a decir no entiendo, llega a decir no sé cómo estoy. Y le está trayendo ruina a su casa. En vez de crecer espiritualmente, en vez de estar más firme, con más fe, con más amor, en vez de estar viviendo una vida llena del Espíritu Santo, está viviendo, y hay gente que le gusta, porque hay gente que no le gusta que se le amoneste. Hay cristianos que no les gusta que se les hable la verdad. No quieren oír una palabra. Se acaban los amenes, se acaban los gloria a Dios, se acaba la alabanza. Cuando dice, es que me está dando, o es que era para mí, o es que era indirecta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo habla indirecta? El Espíritu Santo habla directo, ¿verdad? Directo, porque Él habla, Él enseña. Y Él quiere que vivamos para Él, porque somos de Dios, aleluya. Jesús dice que cuando predicó esto, los fariseos, los saduceos, quienes lo seguían, dice que se admiraban de su doctrina, porque les estaba enseñando cómo deberían de vivir, cómo deberían de construir su casa. Y esto es construir la casa espiritual. Dice Mateo capítulo 16, verso 12, verso 16, verso 6, perdón, es 6 al 12. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y los saduceos tenían su forma de vivir. Y Él les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Pensaban que les hablaba en el sentido material de lo que tenían que comer, de alimentarse. Pero no. Dice el 8: y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué penséis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ya les aclaró que se tenían que guardar. Hoy Dios nos está hablando que nos tenemos que guardar, ¿verdad? Nos tenemos que guardar de la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos. Hay gente religiosa. Y Dios no quiere iglesia religiosa. Dios no quiere cristianos religiosos. Me le bajaron por ahí el volumen, hermano. No sé. Dale un poquito, por favor. ¿Por qué? Porque Él les estaba hablando. Él quería que ellos aprendieran a distinguir, que hicieran la diferencia, que se dieran cuenta. El tratar con los fariseos, los saduceos, pues tenían que comprarle pan quizás para comer. Pero no les estaba hablando de la levadura del pan que se comía. Les estaba hablando de la levadura de la doctrina de los fariseos. También hay doctrinas, ¿verdad?, que pueden ser religiosos. Entonces, ¿qué es la doctrina?
algo que debemos de vivir, pero no como la doctrina de los de allá afuera, sino la doctrina que predicaba Jesús, enseñando, porque Él quería que se formara una iglesia verdadera. Discípulos que lo siguieran como debe de ser, como se debe de vivir un cristiano. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo nos debemos de amar? ¿Cómo debemos de caminar? No solamente ser cristiano dentro de la iglesia, no solamente ser cristiano arriba de un altar, no, sino que hoy debemos de vivir caminando haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo pueden alabar en esta hora? ¿Cuántos lo pueden alabar en esta hora? Aleluya. ¿Sabe que siempre había quienes traían y querían meter, infiltrar y le buscaban para tentarle a Jesús? Y se querían meter con sus ideas, con sus pensamientos, y siempre iban buscando la manera. Y Jesús siempre les habló acerca de la doctrina verdadera. Mateo capítulo 22, verso 23, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen no hay resurrección. Algo traía lo contrario. Empezaron y traían ¿qué? Diciendo que no había resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Le hicieron esa pregunta a Jesús. Vea, porque ellos decían que no había resurrección. Y ellos pensaban que bueno, vamos a agarrar a Jesús y hacerle ver en esto, porque si dice él que hay resurrección, ahora allá en el cielo o allá donde esté, ¿de cuál de los 7 va a ser? ¿Con cuál va a estar? Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo en el 29, entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿erréis ignorando las escrituras y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos pensaban y decían: ¿con quién va a estar allá? Si él habla de una resurrección, ¿cómo se van a conocer allá? Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos y les aclaró para que ellos conocieran. Y dice que oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, la expresión que él tenía. Les disfrazó la frase y les hizo entender, para que se dieran cuenta que, hermanos, allá no va a haber, ¿verdad? Va a preguntar, bueno, ¿y vas a llegar allá y cómo vas a estar? El que tuvo acá 2 esposas porque se le murió una y se volvió a casar, y allá cómo va a estar. Bueno, en un momento dado dice que seremos como los ángeles, aleluya. Allá no va a haber pasiones ni deseos carnales, porque será como los ángeles. Pero ellos contendían, los saduceos, y buscando tentarle a Jesús. Y cuántas cosas más podría haber, ¿verdad? Y buscar la manera. Pero dice que Jesús siempre hablaba de la doctrina. Y esto fue lo que aprendieron los apóstoles: hablar la doctrina del Señor, a predicar la palabra, a enseñar cómo se debe de vivir. Dice Hechos 13:12. Entonces el proconsol, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado
de la doctrina del Señor. Un precursor oyendo la palabra, oyendo lo que se le enseñaba, que era algo diferente. Oyendo, dice que maravillado en la doctrina del Señor. Creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Cuál es la doctrina del Señor? ¿Qué nos enseña la doctrina del Señor? A vivir para Dios, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, apartándonos de las cosas mundanas y que tengamos que vivir para Dios. Hoy, ¿cuántos han salido del pecado, del mundo, de la vanidad? Y si Dios lo ha llamado, es para que usted viva en santidad. Es para que usted viva una doctrina, la doctrina del Señor. Aleluya. No es la doctrina. Se ha manejado y por mucho tiempo dentro de las iglesias y otros movimientos a veces decían la iglesia del hermano Israel. La doctrina del hermano Israel es diferente. Ahora después decía, es la doctrina del hermano Eliseo. No, es la doctrina del Señor. Dios nos exhorta, Dios nos corrige, Dios nos habla porque Él nos ama. Aleluya. Y Él no quiere que vivamos para el pecado, sino que vivamos para el Señor. Y yo creo que no tendría chiste estar viviendo en estar aquí hoy, venir de tan lejos, cuando hoy yo creo que se podría quedar en su casa, en una hamaca. No la usan por acá, hermano, ¿verdad? Solo para Veracruz porque hace mucho calor. Y para allá, para Yucatán, ni cama usan los yucatecos, pura hamaca. Pero los poblanos creo que no usan la hamaca. Pero se hubiera quedado, dice, allá en una camita o hacer su trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que si vino aquí es porque a hoy el deseo es de estar un día con el Señor. ¿Cuántos lo alaban? El deseo es de vivir para Dios. Que si mañana morimos, muéramos para Cristo. Que si el Señor viniere, sonare la trompeta, nos podamos ir con Él. Porque hemos vivido para el Señor. Aleluya. Cuando los apóstoles predicaban, dice que ellos enseñaban y estaban en esa doctrina. Dice capítulo 2, versos 41 y 43 de los Hechos de los Apóstoles. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en el mensaje de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo convivían? ¿Cómo se reunían? No había sentimientos, ¿verdad? Los religiosos ahora no se saludan. Pueden llegar a la misma iglesia, pero ya no se hablan. Ya no se saludan. Pero aquí esto dice que se convirtieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles traían la doctrina del Señor. Y ya dijeron, bueno, la doctrina de los apóstoles, pero vamos allá porque ahí están unidos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros, convivir juntos, amándose, respetándose, perdonándose. ¿Cuántos se han perdonado? El perdón, ¿cuánto vale, verdad? Tan solo una mala palabra que le digas a la esposa, tienes que atreverte a decirle, perdóname. El perdón. Pero hay quienes dicen, yo estoy en la doctrina del Señor. Yo estoy en la doctrina, yo estoy en la iglesia verdadera. Pero no está viviendo conforme al Señor. De vez en cuando todavía le pone el sartén en la cabeza al esposo. De vez en cuando todavía le da, ¿verdad? La hermana a la hermana y dice, todavía no se convierte bien, hermano, siga orando. Y hay quienes dicen, es que está nuevo. ¿Y cuánto tiempo lleva en la iglesia? Ya lleva 5 años, pero está nuevo todavía. ¿Usted cree que ese sea un nuevo? No sé qué le pasa todavía, ¿no? O esta todavía no se convierte.
Mira cómo se porta. No se convirtió o ya perdió lo que tenía. Porque hay quienes conocieron a Dios, se convirtieron, fueron llenos del Espíritu Santo, pero por no cuidar su vida espiritual, perdieron lo que Dios les había dado. Y eso es triste, eso es terrible. Por eso tenemos que saber cómo estamos viviendo delante de Dios. Si venimos acá para convivir, tenemos que venir sanitos, ¿verdad? Yo no tengo nada ni contra mi esposa, ni contra mis hijos, ni contra los hermanos, ni contra nadie. Aleluya. Tengo que venir sano, tranquilo. Que mi adoración llegue al cielo. Mis cantos que voy a cantar juntamente con mis hermanos lleguen a la presencia de Dios. Sean recibidos delante de Dios. Como el perfume. Vengo a gozarme. O sea, no, yo vengo porque el hermano Pablo dijo que hay que hallar la ley. Y vamos a ir por ley. No. Venimos a gozarnos, a recibir de Dios, que vamos a salir bendecidos, que vamos a aprender a vivir. Si todavía hay quienes por ahí están viviendo como religiosos y en la doctrina de los fariseos y los saduceos, porque se conviertan a Cristo esta tarde. Que se entreguen a Dios, que reconozcan. Si le ha fallado al esposo, le diga: perdóname, te di los frijoles agrios, perdóname. ¿Sabes qué? Te empujé. Perdóname. Yo no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a estar en comunión unos con otros. Dice que estos estaban en comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Que esas oraciones lleguen al cielo. Que cuando puedas levantar tus manos, las levantes sin ira y sin contienda, como dijo Pablo a Timoteo. Que tengas la libertad de levantar las manos. Pero si ya le pegaste al esposo o ya le pegaste a la esposa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a ver? Levanta la mano. Ay, Señor, ¿qué va a pasar? No, tenemos que ver cómo estamos viviendo con el Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con los hermanos? ¿Cómo estamos con el pastor? Porque a veces no, estamos viviendo, estamos en la iglesia, la única iglesia. No hay otra como la de nosotros. Pero a veces no nos hablamos ni con el pastor. Ya empezamos a dejar los diezmos por otro lado. Ya empezamos a dejar las ofrendas por otro lado. Ya las estamos mandando por acá o por allá porque decimos, es que el pastor no es digno. Yo le voy a dar al fulano que ese sí predica bien. No, yo creo que tenemos que ver y respetar a nuestros pastores, dice la palabra del Señor, porque ellos darán cuenta de nosotros. Tenemos que tener en cuenta a nuestros pastores. Tenemos que tener en cuenta a nuestros hermanos. Que cuando nos unamos a la oración podamos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando hablemos el Espíritu Santo nos llene, nos toque, sea el Espíritu Santo verdadero. No el Espíritu Santo moderno de hoy. Hay unos que ahora lo están enseñando. Ahora dan clases para que ya los aprendan. Ya hablen en lengua. Son lenguas enseñadas. Pero el Espíritu Santo cuando te llena te trae un cambio a tu vida. Te hace ser humilde. Te quita el orgullo. Te quita la arrogancia. Te quita la soberbia. Te quita, hermanos, todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando el Espíritu Santo llega, se siente ese amor, se siente esa paz, se siente esa tranquilidad. Esa es la doctrina del Señor. Está fundando su casa sobre la roca. Se está preparando. ¿Le van a llegar los testigos de Jehová? No, yo tengo a Cristo en mi corazón. Ni voy a perder el tiempo a estar oyendo. Hay quienes se le ponen una silla, voy a oír. Al final dice, me estaba convenciendo.
Una ocasión llegó uno y me dijo, hermano, ¿sabe que estuve casi a punto de irme con los testigos de Jehová? ¿Y por qué? Le dije. No, porque me estaban convenciendo. ¿Y dónde está lo que tú has aprendido? Tantos años, 15 o 20 años dentro de la iglesia y no sabes ni cómo vive. ¿Cómo alguien te va a mover? Le dije. Si hemos conocido a Cristo, sabes que Cristo trajo un cambio a tu vida, te salvó del pecado, te sacó de la maldad y hoy estás viviendo para Dios. Ahora, si solamente hiciste la vista y entraste y te estás viviendo a tu manera, pues entonces no tienes a Cristo. Te van a engañar, vas a ser arrastrado de todo viento de doctrina. Porque alguien se está dejando arrastrar, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Aunque te presenten cosas muy bonitas, aunque te hablen muy bonito. ¿Por qué? Porque debemos de tener a Cristo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo debe de estar en nuestra vida. Seguimos leyendo el 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando hay unidad, cuando hay, hermanos, se está viviendo la doctrina, la palabra, los milagros, sigue habiendo milagros, sigue habiendo maravillas, se ve la gloria de Dios. Cuando alguien te mande a traer para orar, no vas a llegar a decir, chale, hermano, tu problema está grave, mejor vete a buscar el mejor médico o vete a ver tal hechicero porque esto va a estar difícil. No. Un verdadero cristiano que está fundamentado sobre la roca es Cristo. Le va a decir, ¿sabe qué? No tengas temor. Dios te va a sanar. Él es poderoso. Un hermanito se cayó y se le enterró una varilla. Creo que fueron 16 centímetros. Se le metió sobre la pierna, le llegó acá, casi a la ingle. Le llegó arriba. Y me mandó a traer y fui a verlo. Fui con mi esposa. Y le dije, ¿has vivido para Dios? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Aquí estamos, hermanos, sirviéndole a Dios. ¿Has vivido la fe? ¿Le has creído a Dios? Sí. Oiga, pero vinieron fulano, mengano, me dijeron esto, me dijeron el otro, que aquí, que fue y que vino. Por eso, está fundamentado creyéndole a ese Dios vivo. La varilla no sé si era de media pulgada como esta de grueso. Se le metió 15 centímetros. Le dije, ¿está fluyendo sangre? A ver, vamos a ver. No, está seco. Desde que oré en la noche por él. Está seco, hermano. No hay sangre, no hay sanguaza. El milagro está hecho. Aleluya. Dios ya te operó eso. Vas a quedar sano. Créele a Dios. Sí, hermano, voy a esperar en el Señor. Y le oré. Nos venimos. Al otro día volví a llamarle. Tercer día y estuvimos orando por él. Ya me dijo, ahora sí, hermano. Totalmente sanito para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo pueden alabar? Él es real, va a seguir habiendo maravillas cuando nosotros vivamos la palabra. Aleluya. Ahorita tenemos que vivir preparados. Las iglesias se dividen fácilmente. Los pueblos, las iglesias, las congregaciones. La gente se va para acá y para allá. Algunos dicen, vamos buscando la verdad. ¿Dónde está la verdad? Vivieron 40 años en una iglesia y ahora salen diciendo que no estaban en la verdad. Les viene a pasar como el que ya vivió 40 años con una esposa y luego viene saliendo que no la quería. Con 12 hijos y ahora sale que no sabe ni por qué se casó. ¿Alguien podrá decir eso? ¿Se imagina? ¿Cómo puede decir? Entre más vive juntos, más enamorado debe de estar, ¿no? Los hermanos, todos dijeron amén, los demás no dijeron nada. Ya no viven enamorados de su esposa. Cuidado, no le van a echar agua caliente. ¿Verdad? 40 años y dice, no sé, yo no sé si estoy en la verdad. Yo no sé si estoy viviendo en la iglesia correcta.
Ahora le dicen que la católica es la verdadera. Y hay creyentes que se están yendo, hasta pastores se han ido para allá. Dice. ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos tan encimitas? No. Debemos de echar raíces, ¿verdad? El buen simiente. Ese cimiento que esté bien profundo, bien arraigado. Nuestra casa está sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Que ningún viento de doctrina nos va a mover. Que nada nos va a arrastrar. Que vamos a hablar la verdad. Claro que se tiene que predicar. Y no es la única iglesia del Príncipe de Paz. Hay muchas iglesias que están predicando la verdad. Y están hablando contra el pecado. Porque hay quienes donde dice una iglesia religiosa no predica contra el pecado. Lo que quiere es ver tanta gente. 3,000, 4,000 personas, 5,000, 10,000 personas. Pero esas iglesias no tienen cambios en su vida. Viven amando el mundo, viven en el pecado, viven ahí, se vive el adulterio, la fornicación, se vive de todo. Y hay gente que arrastra, se va. Dice Romanos 16, capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que hoy que os apartéis de ellos. ¿Verdad? Mas os ruego, hermano, hablándole Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hay quienes vienen. No, el hermano Pablo no está bien. No, el hermano Julano no está bien. No, el hermano Mengano no está bien. Ya no están bien. Estos se pasaron. Es que son muy legalistas los hermanos. Es que los hermanos exhortan mucho. No, hoy tenemos que llevar a hablarles con suavidad a la gente. Y parece que eso le gusta a la gente. ¿Verdad? Suave. Que no se hable en contra del pecado. Y si ven que hay algo, dicen, vámonos mejor aquí. Nos vamos a pegar a otro lado allá. Mire, yo les voy a buscar un predicador. Mira, aquel sí sabe predicar, estudió en el instituto. Se recibió ese, mira, tiene buena vocación. Ya no quiere oír la verdadera palabra. Ya va haciendo su grupito y dice, mejor nos vamos. Pero los que están fundamentados en Cristo, eso no dan un paso fuera. Dijo alguien, aquí nací y aquí voy a morir. ¿Sabe qué dijo? Aquí nací, aquí crecí y aquí voy a morir. Y la vida es morir en el altar, en la casa de Dios. Así como lo pidió, porque dice que lo que abrís con tu boca será hecho. Ella dijo, y quiero morir cantando. Y cantando se fue. Fue terrible, fue duro, pero se le cumplió. Y ella se mantuvo. ¿Por qué? Porque llevar una verdadera doctrina es servirle al Señor, hermanos, y ver esto. Tenemos que tener el cuidado. ¿Quién nos está hablando a veces al oído, verdad? No, hombre, vete. Vete a buscar mejor el médico. Vete a buscar mejor el yerbero, allá, el brujo. No es malo. Es que acá son muy exigentes, pero allá no, mira, en otra iglesia se puede. Aquí sí se puede. Aquí sí la vas a hacer. Ahora los predicadores, en vez de hablar de sanidad y poder, de hablar de la verdad del poderoso Jesús que levantó muertos, sanó leprosos, ciegos, cojos, hoy dicen, no, mejor vete al naturista, échate tus hierbas ahí cada semana. Y hasta los mismos el predicador le están recetando ya ahora. Y hoy hasta por las redes están recomendando tantas hierbas y todo. No. Váyase de rodillas al que todo lo puede. Aleluya. Póngase en las manos de Dios. Créale al Dios poderoso. Créale a ese Dios que Él puede sanarle. Ahora que estábamos en el Valle de Uspanapa, el día sábado por la noche nos habló mi hija.
el niño, el varoncito, el más chiquito, estaba jugando y de repente dijo: mamá, me duele, me golpeé. Y lo revisó, sus partecitas se empezó a inflamar. Por la noche nos mandó la foto, estaba eso, pero inflamadísimo, hermano. Le oré por teléfono: vamos a orar. ¿Y qué será? Y nosotros no nos pudimos venir en la noche hasta el otro día. Llegamos hasta la tarde. Pero creyéndole al Señor, me decía: papá, ¿qué cree? Porque le dije: vénganse para la casa. Igual su esposo no estaba, andaba en la gira, en una campaña. Le dije: vénganse a la casa. Y dice que el niño estaba allá y está nomás acostado, que le duele y que le duele. Después de que usted le oró y que dijo que nos veníamos para la casa, llegó aquí anda corriendo, caminando. Le dije: ya está sano. Pero ellos ya habían prometido ayuno, estaban de ayuno el otro día. Mis hijas, las demás, estaban ayunando ya por el niño, hermano. Y qué bendición. Para el siguiente día estaba sanito. Aleluya. Se fue ese mal. Algo que se ve terrible. ¿Qué le vas a hacer? Pues nada, solamente orar a Dios, que Dios se glorifique. Aleluya. Por eso debemos de vivir haciendo la voluntad del Señor. Bueno, estamos hablando de los que causan divisiones. Dice que aún apartéis de ellos. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Eso vienen para engañar, ¿verdad? Cuando te presentan un evangelio fácil. No, aquí donde yo estoy, mira, aquí se vive esto. Y aquí se danza. Y aquí se habla en lengua, todos hablan lengua. Y tú vas a verlos, no tienen cambio de nada. Tenemos que tener cuidado con ellos. Tenemos que tener ese cuidado. ¿Cómo? ¿A quién estamos oyendo? Si alguien viene, por eso debemos de estar fundados sobre la roca, parados. Ahora, esto, no todo lo que brilla es oro. Yo me encontré una mujer, y quizás se lo he platicado muchas veces. Después de un mensaje y hablamos sobre eso, de la brincadera. Y le dije: ¿cuántos supuestamente tienen el Espíritu Santo y empiezan a brincar y a saltar y hablan lenguas y hasta que se caen en el suelo? Y me tocó en una ocasión, en una campaña de otro movimiento, y le dieron dirigir al grupo, al cantante, y se agarró con todo, hermano. Y había unas pozas de agua porque no pusieron carpa. Había llovido ese día en el día, y había unas pozas de agua. Y tremendo. Cuando empezaron a brincar, algunas traían los niños atrás. Caían ahí, bien enlodados. Y yo estaba orando y decía: Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hablar? Y ya cuando les empecé a predicar, les dije: hermano, esto no es el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Él es ordenado. Si Él nos trae vestidito vamos a regresar, ¿verdad? Le dije: ¿sabe quiénes son los que se caen? Los endemoniados, le dije. Y si alguien está ahí un mal aquí, le dije, se va a caer y lo van a ver cómo se va a revolcar. Y hablando, cayó una mujer endemoniada y gritaba, hermano. Y la trajeron ahí y no la podían detener entre cuatro, y se le chispó y salió. Y le dije: no la sigan. Arrancaron a correr. ¡Ey, déjenla! Ahí se va a caer. Le dije: esa no va a seguir más. Y allá cayó. Le dije: ahora sí, vaya, recójanla y tráiganla. Esa está poseída, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta a qué Dios están adorando ustedes? El Dios es un Dios de orden. Alguien puede sentir el Espíritu Santo, va a caer de rodillas con su mano levantada, sintiendo esas corrientes. Aleluya. Alabado sea Dios. Alguien dice que no tenemos el Espíritu Santo. Alguien dice que nosotros somos como el sapo frío. Pero yo le digo a los hermanos: bueno, ¿quién es el que ha estado conmigo? A ese Dios que hemos servido, que me enseñaron a adorarlo.
Siempre que he estado enfermo, siempre que hemos estado en tribulaciones, en angustia, en aflicción, hemos visto la mano de Dios moverse.